Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias al Señor porque podemos estar acá nuevamente para estudiar su palabra. Voy a pedirles por favor que me puedan acompañar en unas palabras de oración. Señor, gracias le damos, Padre, por su palabra bendita. Gracias, Señor, porque sin duda usted produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, el deseo de querer seguir estudiando su palabra. Háblenos, Señor, por favor, en esta noche de una manera personal, como iglesia también, Padre, si hay alguna persona que no le conoce de la misma manera, Señor, que pueda ser su voz llegando a lo más profundo de nuestros corazones. Es nuestra petición, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén. La iglesia de Esmirna. Muy bien, en esta noche justamente vamos a hablar de esta iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿no? La iglesia de Esmirna, no se puede hacer en este tiempo, decía un documental, muchos estudios arqueológicos porque realmente fue totalmente destruida esta ciudad y luego edificada sobre el mismo lugar, así que no hay muchos antecedentes de esta ciudad, pero era una de las ciudades muy importantes en Asia Menor, juntamente con Éfeso y Tiatira, las ciudades más importantes. Y es esta iglesia que le va a escribir por medio del ángel, nuevamente, ¿verdad? Aquí el responsable de la vida espiritual de la congregación, posiblemente el pastor, va a recibir esta carta para poder transmitir el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y empieza con esta presentación. Habíamos dicho, ¿verdad?, que prácticamente de una manera general todas las cartas tienen un formato y al comienzo está esta presentación de la majestad del Señor en gloria, y él va a decir el primero y el postrero. Ya había utilizado esta frase en la primera visión del Hijo glorificado, cuando Juan va a hacer mención de todas estas características. Y habíamos dicho que esta frase, el primero y el postrero, hacía referencia a este atributo o cualidad, a esta perfección incomunicable que es la eternidad, ¿no? Tal vez posiblemente alguno no sabe qué son los atributos de Dios. Son, como les decía, cualidades o perfecciones, y cuando decimos incomunicable nos referimos a que solamente Dios puede tener esa perfección, ¿no? Al igual que la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, es el único ser que puede saberlo todo. Su omnipotencia, su omnipresencia, el hecho de poder estar en distintos lugares a la misma vez, son atributos, perfecciones que solamente le corresponden a Dios. De la misma manera, la eternidad, y esta frase es la que expresa esta cualidad, esta perfección, ¿verdad? El primero y el postrero. Él es el eterno, Él es el que está fuera del tiempo. Es atemporal nuestro Dios, y se está refiriendo a esto. El libro de Hebreos expresa más o menos esta verdad hablando del Señor Jesucristo cuando dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es como una réplica de aquella presentación que Dios tuvo con Moisés cuando le dijo: yo soy el que soy, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar más de esto porque ya lo habíamos explicado, solamente les recuerdo. Entonces dice el Señor, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió. Y el segundo título con el cual se va a presentar habla de la obra de Cristo, de su muerte. Recuerden que Él murió más allá de que manos humanas pudieron intervenir en la muerte de Él, como los escribas, los ancianos, los fariseos y todos ellos, los soldados romanos, Poncio Pilato, ¿verdad?, como autoridad judicial de Roma, como gobernador que dio la sentencia. Más allá de la intervención de las manos humanas, el Señor Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y esto había sido, dice el apóstol Pedro allí en el libro de los Hechos,
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese fue el plan. El Señor Jesús vino acá a morir por sus pecados y por los míos, pero también habla de su posición en este momento. Dice, sí estuvo muerto, pero ahora vive o vivió, está vivo y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por los creyentes, ¿verdad? Él es nuestro abogado. Juan decía esto, si nosotros, estas cosas se han escrito para que nosotros no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí está, como sumo sacerdote, intercediendo todavía por nosotros, diciéndole al Padre, rogando por nosotros, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, con esa presentación va a comenzar el mensaje. Dice, este que fue el primero y el postrero, o que es, perdón, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco. En primer lugar, va a decir, que él sabe a profundidad, tiene conocimiento de lo que pasa en esta iglesia, como en todas las iglesias, ¿verdad? Como en nuestra iglesia, inclusive en nuestra vida. Entonces este conocimiento es un conocimiento profundo, real, y él va a mencionar varios aspectos que él conoce de esta iglesia, y en primer lugar va a decir tus obras. Yo conozco tus obras. Nuevamente una iglesia que obraba, que sin duda predicaba el Evangelio, como vamos a ir viendo algunos versículos adelante. Era una iglesia que hablaba del Señor a las personas que no conocían de Él, por eso ponía esta imagen, ¿no? Sin duda eso tiene que ser un desafío para nosotros. Una de las responsabilidades que más descuidamos nosotros como cristianos, la iglesia en general, es el hecho de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mandato. Jesús antes de partir dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero esto tenía un propósito, es ser testigos, ¿verdad?, de nuestro entorno, un poco más allá, pero también hasta lo último de la tierra. Debemos predicar el Evangelio, y esa es tal vez la obra principal de la iglesia. Y esta iglesia la cumplía, predicaba el Evangelio, era luz para los que estaban en tinieblas, y es la única iglesia, ¿no?, entre paréntesis, aunque ya me estoy adelantando un poco, que no va a recibir una exhortación, no va a haber algo que el Señor va a observar. Recordemos que la iglesia de Éfeso sí tenía muchas cosas, tenían obras también, pero el Señor le había dicho que tenía algo contra ellos, y era el hecho de que habían abandonado su primer amor. Esta iglesia no, una iglesia fiel, no una iglesia que era la excepción tal vez entre varias iglesias, que el Señor va a estar observando algo y les va a animar a que se arrepientan, a que dejen eso que él había observado, pero esta iglesia no. Entonces esta era una iglesia que obraba, y el Señor conocía eso. En segundo lugar dice también, y tu tribulación. Era una iglesia que estaba pasando momentos difíciles, ¿no? Siempre tenemos que hacer una diferencia, hermanos, cuando hablamos de tribulación. Recordemos que acá se va a mencionar la gran tribulación que precede a la segunda venida del Señor, pero acá cuando habla de tribulación está hablando de un sufrimiento intenso, está hablando de presión, de aplastar algo. Entonces eran momentos difíciles que ellos estaban pasando, y justamente acá causa de la persecución, como podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? Los cristianos en la iglesia primitiva sufrieron mucho, ¿no? Dentro de las cosas que sufrieron fue la persecución, y una forma en que los romanos se deshacían de ellos era de esta forma cruel. Los cristianos ahí comidos por fieras, matados en los coliseos romanos, ¿no? Y sin duda eso causaba mucha presión, un sufrimiento intenso, el poder pensar que seres queridos abandonaban de una forma trágica, ¿verdad?, este mundo. Sin duda estarían en la presencia del Señor para estar con Él eternamente, pero de todas maneras humanamente causa tristeza la partida de un ser querido
causa mucha tristeza. Entonces estaban pasando momentos difíciles, ¿no? Y parte de esto era que también ellos sufrían los insultos, vamos a ver un poquito más adelante, las injurias de toda esta cultura, toda esta gente, toda esta sociedad que eran parte de los que perseguían a la iglesia de Esmirna, ¿no? Y dice ahí, continúa diciendo: yo conozco también no solamente tus obras, no solamente tu tribulación, también dice tu pobreza, ¿no? Y aunque esta frase se utiliza a veces para hacer referencia a la pobreza espiritual, acá se está refiriendo a carencia de bienes, ¿no? Realmente se está hablando no solamente de personas que tenían lo indispensable, ¿no? Creo que tenemos esa figura de pobreza, ¿no? Pobre es aquella persona que tiene limitaciones en muchas áreas o solamente tiene lo básico. Ese es un concepto a veces que tenemos, pero la frase que utiliza acá Juan para señalar pobreza es para indicar que esta iglesia realmente no tenían nada, inclusive les faltaba las cosas básicas que una persona puede necesitar, ¿no? Y es triste, ¿no? Y esto era resultado de la persecución. Cuando se iniciaba una persecución, muchos de ellos tenían que abandonar su hogar, perdían su trabajo, muchos de ellos perdían sus propiedades, sus territorios que tenían. Recordemos que el libro de Hebreos menciona algo similar a esto cuando les dice: el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, y a veces eran despojados de estos bienes que tenían y realmente quedaban en profunda pobreza, ¿no? Pero hay algo que les va a decir el Señor, y les va a decir: pero tú eres rico. Posiblemente no tengas bienes, posiblemente ante los ojos de la sociedad ustedes sean pobres, y realmente pobres, pero ante los ojos de Dios ustedes, dice, son ricos, ¿no? Me viene a la mente lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y creo que en todas las áreas siempre nuestro ejemplo será el Señor Jesús. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza, dice, ustedes sean enriquecidos. Y es algo maravilloso que el Señor hizo a favor de nosotros. Hay una ilustración, alguna vez ya lo he contado en alguna enseñanza, pero me encanta, creo que ilustra mucho lo que el Señor Jesús hizo a favor de nosotros. Cuenta una historia que había un rey. Su gran poder era conocido de todos, pero él no tenía una reina, él no era casado, así que todo su palacio esplendoroso, toda su riqueza, como que no la podía disfrutar bien, pues él se sentía solo. Un día, paseando en su carruaje, vio ahí en el pueblo, a la distancia, una hermosa mujer campesina. Dice que era tan bella, tan inocente, que inmediatamente cautivó el corazón del rey. Ahora él vuelve al palacio y dice: bueno, ¿cómo hago? Ah, ya sé, voy a mandar, dice, a mis soldados, y la voy a mandar a traer para que ella sea mi esposa. Pero al reflexionar en algún momento, él se da cuenta y dice: bueno, ella es un súbdito y ella está en la obligación de sujetarse a la orden que yo dé. Y dice: yo no voy a saber si así realmente ella me ama o simplemente está obedeciendo la orden que yo he emitido. Así que sigue pensando: ¿qué puedo hacer? Ya sé qué voy a hacer. Dice: me voy a poner mi capa real, me voy a poner mi corona, mi cetro, mi anillo, voy a ir donde ella y la voy a deslumbrar de tal manera que ella va a desear ser mi esposa. Pero nuevamente reflexiona y dice: bueno, así no voy a saber si ella me ama o se casa conmigo por todo lo que le puedo ofrecer. Después de pensar mucho, dice: ya sé qué voy a hacer. Voy a dejar el palacio, me voy a disfrazar como un humilde campesino y voy a ir a intentar ganar el corazón de ella. Y así lo hace. Va y vive en el pueblo, pasa las necesidades que pasaban todos, trabaja como los otros trabajaran, pero logra ganar el corazón de esta joven muchacha y se casa, y bueno, después puede disfrutar de todo lo que tenía. Algo similar hizo el Señor Jesús por nosotros. Él tenía su gloria, su majestad, su palacio impecable, pero Él decide dejar todo eso por amor a usted y a mí, para ganar nuestro corazón. Él nos amó primero, Él tuvo la iniciativa de venir y morir por nosotros por amor.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Pero le dice, tú eres rico, y el apóstol Pablo nos recuerda, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todo, en el Señor tenemos todo, tal vez acá no, pero en el cielo somos herederos, dice, coherederos con Cristo, recibiremos la misma herencia que el Hijo. ¡Qué bendición! Así que no importa las necesidades materiales que tengamos acá, capaz con nuestro trabajo generamos poco dinero, no tenemos tal vez posesiones, una gran casa, un gran auto, y puede que ante la sociedad seamos pobres. Pero en Cristo realmente somos ricos, al igual que esta iglesia le dice, sí, tú estás en esa pobreza a causa de las tribulaciones, de las persecuciones, pero tú eres rico porque tienes las bendiciones del Padre por medio de Cristo. Continúa diciendo ahí, yo conozco, dice también, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿no? Esta palabra blasfemia en su significado habla de aquel que habla mal de otra persona, ¿no? Y al parecer los cristianos han sufrido también esto, insultos. Recuerden que Nerón, cuando incendió Roma, él calumnió, ¿no?, a los cristianos diciendo que ellos lo habían hecho, cuando fue él. El Señor Jesús ya experimentó también esto esa noche cuando fue arrestado y fue llevado a la casa de Anás. Recuerden que habían buscado testigos falsos para que hablen, digan cosas que él no había dicho o saquen de contexto, y así lo hacen estos otros dos testigos que finalmente aparecen, sacando de contexto que el Señor había dicho, yo voy a destruir este templo y va a ser reedificado al tercer día, pero estaba hablando de él, del cuerpo de Cristo, no estaba hablando del templo que Herodes había reconstruido, pero ellos acusan de esto, ¿verdad? Y cuando él no quería responder, inclusive el sumo sacerdote le dice, te conjuro por Dios que nos digas si tú eres el Cristo. Y él tiene que responder ante esta declaración y dice, bueno, tú lo has dicho. Y ellos empiezan a decir, has blasfemado, pero ¿cuál era el propósito de ellos? Era matarlo. Y habían hablado mal de él, lo insultaban, le golpeaban, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su Señor. Si al maestro le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? Si a él le han perseguido, ¿cuánto más a nosotros? Y los discípulos sufrían de lo mismo, les calumniaban, les insultaban. Así que bueno, ahí están y dicen de los que dicen ser judíos, ¿no? Anás, Caifás eran judíos, los fariseos, los ancianos que crucificaron al Señor eran judíos. Hablando biológicamente, el apóstol Pablo, que había perseguido antes de ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso, arrastraba a hombres y mujeres, metía a todos aquellos que profesaban creer en Cristo, pero era judío biológicamente. Pero acá dice de los que dicen ser judíos, ellos se jactaban de su nacionalidad, de ser, dice, hijos de Abraham. Pero el apóstol Pablo dice algo, no es judío aquel que lo es exteriormente, sino aquel que en lo interior es judío. La circuncisión de la carne no vale, sino aquel que sea circuncidado, dice, del corazón y del espíritu. ¿Quién realmente es judío? Dice aquel que deposita su fe en Cristo. Porque Jesús ya les había dicho, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Así que ellos decían ser judíos, decían amar la ley, decían amar a Dios, pero realmente no lo eran porque había hipocresía, ¿no? Y va a decir algo más el Señor, dice, sino sinagoga de Satanás. La sinagoga eran lugares donde los judíos se reunían para tener sus cultos. Ahí se leía la ley, ahí se adoraba supuestamente, ahí se congregaban. La idea era de que Dios estaba en medio de ellos, ¿verdad? Recibiendo la gloria, la honra. Pero va a decir el Señor, no, ellos son sinagoga de Satanás. Estos que aparentemente amaban la ley, pero rechazaban la esencia de la ley. Había una hipocresía, era todo una apariencia. Ellos, cuando estaban acusando al Señor, ellos ya habían resuelto en secreto matar a Cristo,
pero cuando tienen que entregar a Cristo ante Pilato no quieren entrar al pretorio, ¿verdad? Que era el lugar donde gobernaba, donde juzgaba Poncio Pilato. No quieren entrar ahí para participar de la Pascua. Ellos decían, no, si entramos nos contaminamos, pero habían resuelto antes matarlo. Miren la hipocresía de ellos. Hablaban de honrar a Dios, pero su vida realmente no lo evidenciaba. Y acá hay una lección importante para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos lo mismo? Estaba pensando en este tiempo que muchas veces le hemos animado, ¿verdad? En las reuniones del Zoom a prender su cámara. Estamos ansiosos de volver tal vez a la iglesia porque decimos, bueno, no sabemos si a veces en la pantalla están o no están, le ponen su nombre, pero es algo que no podemos controlar. La persona que no quiere escuchar la palabra, ya sea estando en la iglesia, por el Zoom o por cualquier otro medio, no lo hará. Es el corazón de la persona. Es el deseo realmente de ese cristiano de querer escuchar la voz de Dios, de querer aprender. La adoración pública siempre será un resultado de una adoración íntima primeramente. Si yo tengo una comunión con el Señor, si yo alabo al Señor internamente, eso se va a reflejar cuando yo esté con la congregación. Otra cosa, otra situación será simplemente apariencia, religiosidad. Y acá estaban estos hombres. Sí, se reunían en la sinagoga supuestamente, ¿verdad?, para adorar a Dios, pero dice ellos son sinagoga de Satanás, porque paraban hablando mal de los cristianos, de la gente que cree en Cristo, blasfemando. Santiago ya había dicho eso, ¿verdad? Nuestra lengua es un fuego, es un mundo de maldad, está puesta en nuestros miembros, pero contamina el cuerpo, contamina la creación. Ella es inflamada por la rueda de la creación, dice, y es inflamada por el mismo infierno. Cuidado, hermanos, con querer celebrar y cantar a veces especiales, estar ahí en la iglesia y hasta inclusive enseñar, pero hablamos mal de la gente, pero criticamos, y creo que nos asemejamos mucho a veces en la actitud de los fariseos, de simplemente mostrar una apariencia, pero por dentro a veces estamos sucios, estamos como ese sepulcro, dice, lleno de huesos de muertos, ¿verdad? Pero continúa diciendo acá, y le va a animar ya acá el Señor y le va a decir, no temas en nada lo que vas a padecer. Bueno, hemos visto estas tribulaciones, esta situación difícil que ellos estaban pasando, era producto de los hombres con sus críticas, con sus calumnias, con sus blasfemias, con sus persecuciones habían realizado todo esto, pero al parecer la situación iba a empeorar. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Se iba a incrementar el sufrimiento que ellos tenían, pero miren lo que dice acá, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Bueno, sin duda estas personas eran impulsadas por la obra de Satanás para hacer todo esto. Recuerden que el Señor les había dicho, ¿verdad?, a todos los ancianos fariseos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Como ellos no pudieron apartar a estos cristianos de la fe, ellos se mantuvieron ahí, ¿verdad?, fieles. Ahora Satanás va a tomar el asunto en sus propias manos, y es el diablo mismo, dice, que echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, dice, probados, ¿no? Pero miren qué bendición realmente, ¿no? Que aunque el Señor puede permitir cierta actividad de Satanás en la vida de un creyente, recordemos a Job, creo que hay varios aspectos ahí que deben animarnos, hermanos. Porque Dios va a permitir que nosotros seamos probados, ¿verdad? Y eso dice acá, para que seáis probados. Y la idea de la prueba, ¿no? El apóstol Pedro va a hablar eso del fuego de la prueba, que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Y ahí en la imagen que podemos ver habla de eso, de la purificación del oro, cómo realmente tiene que ser sometida a altas temperaturas. Si ustedes pueden ver ahí, hay un polvo ahí en el fundido del oro. Ese polvo es para eliminar o para que las impurezas salgan a la superficie y sean retiradas. Hay todo un proceso en realidad en la purificación del oro.
Y para nosotros los cristianos la prueba es el fuego de la prueba, que de la misma manera tiene un propósito. Job lo dijo, en ningún momento atribuyó a Dios despropósito alguno. Sabía que Dios tenía un propósito con su vida por todo lo que estaba permitiendo. De la misma manera, cuando hay pruebas en nuestra vida, hermanos, es Dios en su amor, porque Dios siempre sabrá lo que sus hijos necesitan. Las pruebas son necesarias y van a llegar en el momento adecuado. Dios tiene el control de todo esto. Así que dice, van a sufrir todo esto, van a padecer, se va a intensificar el sufrimiento, pero esto es para que seáis probados, para sacar lo mejor de nosotros. Pero dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y bueno, estos 10 días, bueno, alguno dice, el profesor o el doctor Hervis Carvallosa dice que esto tenemos que tomarlo como 10 días literales, ¿verdad? Entonces hay aquí tal vez una diferencia. El pastor Samuel Pérez Millo dice, no creo que sea, ya se ha acabado el tiempo, hermanos, ¿no? Ya vamos a ir terminando. No se está refiriendo a 10 días literales, cada día de 24 horas, sino a que será un periodo corto y determinado. A eso se refiere, ¿no? Si vemos en la historia, Esmirna sufrió 2 persecuciones, y en la primera murieron no menos de 1500 cristianos, y en la segunda más o menos 800 cristianos, ¿verdad? Entonces murieron muchas personas. Entonces, pero lo cierto es que el Señor les advierte que tendrían más sufrimiento, más opresión, más dificultades, y el desafío es que sean fieles. La frase significaría no hasta que muramos, sino inclusive, dice, con la posibilidad de que su vida esté en riesgo, de que ustedes pierdan la vida. Pero seamos fieles. Esto habla de un compromiso constante, de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Seamos fieles al Señor. Recordemos que en este tiempo lo que les pedían para salvar su vida era negar su fe, pero ellos estaban dispuestos a perder la vida por la fe en el Señor. El apóstol Pablo lo había dicho, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Hermano, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo? A ser fieles incluso con la posibilidad de perder la vida. ¿Estimamos nuestra vida preciosa para nosotros mismos? ¿O esta vida que Dios nos ha dado realmente es para acabar la carrera, el ministerio que hemos recibido del Señor? Y eso sin duda es un gran desafío, ¿verdad? El último versículo dice, y yo te daré, aquí está la promesa del Señor, yo te daré la corona de vida, ¿no? Esta corona de vida, algunos dicen que se refiere a la vida eterna misma. Y nosotros los cristianos la recibiremos, cada cristiano. Sin duda algunos no llegarán a ser fieles, ¿no?, constantemente, algunos se desviarán un poco, caerán, se desanimarán. Hay muchos que estarán en esa situación, pero de todas maneras tendrán la vida eterna. Y otros dicen que posiblemente esto se refiere a recompensa. Las recompensas que el Señor nos dará de acuerdo a lo que hayamos hecho estando acá en la tierra. Es la corona de vida, y esto era muy conocido para los creyentes en Esmirna, que estaban acostumbrados a ver el reconocimiento de coronas, ¿no?, de olivos a aquellas personas que ganaban en las competiciones olímpicas. Así que era algo muy conocido. Inclusive construcciones muy especiales que se habían hecho en ciertos lugares de Esmirna recibían este nombre, la corona de Esmirna. Así que era un término muy conocido. Así que puede ser que se estaba refiriendo a eso, a que Dios recompensará. El pastor Samuel Pérez Millo dice que los cristianos tendrán diferentes niveles de reconocimiento o de gloria de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su servicio acá. Y el apóstol Pablo también menciona eso, que recibiremos recompensas por la vida que hayamos vivido como cristianos. Pero esa es la promesa del Señor, ¿no? Y cualquiera creo que es válido. La vida eterna, el Señor nos las va a dar con toda seguridad. Pero esforcémonos, queridos hermanos, para recibir alabanza, dice el Señor, y no nos alejemos de Él avergonzados, de saber que no vivimos como deberíamos haber vivido, de no haber sido fieles al Señor,
y no poder acercarnos a Él y mirarle a la cara y decirle: Señor, gracias por su muerte a favor mío. Finaliza diciendo el versículo 11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habíamos explicado esto ya en la iglesia a Éfeso. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya habíamos explicado que el que venciere no es en sus propias fuerzas, es vencedor aquel que por medio de aquel que los amó, dice el apóstol Pablo. Somos vencedores por Cristo. El que deposita su fe en Cristo realmente es un vencedor. Y claro el versículo, ¿verdad? No sufrirá daño de la segunda muerte, el infierno, el lago de fuego. Y espero, querido oyente, en esta noche que usted sea parte de estos vencedores, que no pueda ser separado de Dios en este lugar, en la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Si usted no quiere ser parte de esto, creo que ya sabe el camino, muchos de ustedes, a la salvación, que es Cristo. Acepte a Cristo como su Salvador, pídale perdón, arrepiéntase de sus pecados y el Señor sin duda le librará de la segunda muerte, porque será parte de este grupo de vencedores. Vamos a terminar en oración en esta noche. Amado Señor, gracias le damos, Padre, nuevamente por este hermoso mensaje a la iglesia de Esmirna. Ayúdenos, Señor, a poder sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida, Señor. Que realmente nosotros, Señor, con nuestra pobreza podamos enriquecer también a muchos, predicándoles el Evangelio. Tal vez no tenemos nada, como dijo el apóstol Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que te doy en el nombre del Señor. Tal vez no tenemos muchas cosas materiales, no tenemos mucho dinero, pero tenemos el mensaje de salvación que podemos proclamar a aquellas personas que no lo han escuchado, para salvación de ellos. Pedimos, Señor, también todas aquellas personas que no le conocen, que puedan entender por la palabra que hay un lugar de castigo, la segunda muerte, y en esta noche ellos pueden ser librados de ese juicio, pero que puedan venir a usted, Señor, en arrepentimiento y perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, queridos hermanos, por su presencia. Que Dios los bendiga. Rogarles que puedan estar orando también por el pastor Miguel. Él ha perdido a su mamita, la hermana Nestoria. Ella ya está sin duda en la presencia del Señor, pero que podamos apoyar en oración por consolación para él, para la familia. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad.